La tripulación se prepara para la transmisión. No te vayas. Puede que te pierdas el despegue. Satélite Azul. Grupo en órbita. Bueno, estamos en vivo nuevamente aquí desde Satélite Azul, programa de Rosca y Tinto, hoy día miércoles a partir de las 20 horas, junto a mi compañero Juan Cruz. ¿Cómo andás, Juan? Buenas noches, Pablo. Y un invitado muy especial que teníamos ganas ya de entrevistarlo hace tiempo, Víctor Reviglio, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Víctor? Muchas gracias por venir. No, al contrario, y un saludo a la audiencia de todos ustedes. Y gracias por permitirme participar de este evento que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, en este caso no solamente de la provincia, claro, no, sí, por supuesto, del país, en un momento muy particular y muy especial. Sí, en un momento particular. Bueno, como le decía recién mi compañero, este es un programa militante, así que estamos muy contentos de recibirlo, porque, bueno, recién hablábamos que usted tiene una historia larga de militancia desde los 16 años. Víctor empezó militando en la resistencia peronista ya por el año 55, bueno, toda la etapa de los 70 y hasta el día de hoy sigue militando. Y me parece algo muy interesante porque por ahí hoy notamos que ya no se toma a la militancia como un compromiso de vida, sino como una experiencia más, en esto de la ética posmoderna, de nuevamente ir a gozar, que es una etapa más del placer y demás, y no como un sentido de trascendencia, digamos, que hay una lucha que viene desde allá hace tiempo y que va a seguir nuestros hijos, nuestros nietos. Digo, ¿por qué cree que cambió tanto el sentido de pertenencia e identidad hacia el peronismo, hacia la patria, hacia el día de hoy, digamos? ¿Qué es lo que nota? ¿Qué es lo que pasó? Indudablemente lo que vos planteas es un tema interesante. Empecemos por decir que estamos viviendo un cambio de época que tiene que ver con el siglo XXI, que nos cuesta a los que venimos del siglo anterior, o que hemos hecho la mayor parte de nuestra vida ha transcurrido en el siglo XX con respecto a la actualidad. Y uno de los temas es el que estás planteando vos. Hasta no hace mucho, hablar de la militancia era un signo de prestigio, de honor y de compromiso de vida. Claro. Y esto un poco, yo tengo que decirlo, me duele, pero tengo que decirlo, que al militante es como que le han bajado el precio y han desaparecido. Y ese compromiso ha dejado de estar. Y de alguna manera ha sido sustituido. Y tiene que ver también en el siglo XXI con esta explosión que nos está pasando por arriba, que es la tecnología, claro, indudablemente. En el campo de la política, el tema inclusive de la información, ya que estamos de frente a una campaña electoral nada menos que para elegir un presidente de la nación, está superada por la comunicación, que son dos cosas diferentes. Fíjese que la juventud, sobre todo, nos llama la atención, en general, han dejado de lado los medios de información que tenían, claro, empezando por los diarios. Claro. Parecía como que los diarios y los libros, ni hablemos, han quedado en la biblioteca, y ha pasado a ver otros medios, entre ellos la radio, que sí sigue siendo, ¿no es cierto?, algo que llega todos los días, y en parte la televisión. Y digo en parte la televisión porque lamentablemente, por lo menos en nuestro país, y yo diría en el continente y a lo mejor en el mundo entero, ha perdido algo que es un tema de fondo y que ha hecho mella en el conjunto de la sociedad, en la credibilidad. Yo cuando abro el televisor y tengo que hacer zapping, me encuentro con que ya, digamos así, hay como claramente un compromiso de uno a otro canal, y donde prácticamente se ha comprobado en los estudios serios últimamente que hay un 50% de la información que lo que se dice en inglés el fake news, o sea, claro, es falso. Que es falsa. Dice llanamente mentira. Que es mentira. Esto crea, primero, la falta de credibilidad.
Segundo, el engaño hace que la gente se equivoque, se produce una gran confusión y es lo que nos está pasando llegando al presente, ¿no es cierto? En la época que estamos viviendo, que nos encontramos con una gran dispersión desde el punto de vista conceptual. Claro. No hay unidad de concepción, digamos, en términos de conducción política. A eso quería llevar. Y cuando hablo de esto, estoy hablando en general, pero ya que estamos en este tema y de cara a las elecciones, hablemos de la política, que es el arte de lo posible y fundamentalmente de los cambios que se dan y que pretende, lógicamente, renovarse, ir en un futuro, ¿no es cierto?, que sea esperanzador. Y esto es el gran interrogante que en estos momentos tenemos en la población nuestra, más allá de las PASO, que han servido para eliminar a algunos y que queden otros en ese sentido. Pero si nosotros miramos lo que dentro de unos días va a ser la elección general en el país, nos encontramos con una crisis, ¿no es cierto?, que sufren estos sectores, uno justo por el cambio, otro outsider, que es el señor Milei, ¿no es cierto?, y inclusive lo que es el frente, de lo que fue el Frente Popular, digamos así, que ahora se llama Unión por la Patria. Unión por la Patria, ¿no es cierto? Y esta es la consecuencia de algo que ha hecho mucho daño, pero que es una realidad, por todo lo que estamos hablando, que es la fragmentación. Aquí han desaparecido los partidos políticos, por lo que acaba de decir el amigo. Te íbamos escuchando y por ahí iban surgiendo preguntas. Muchas veces iban surgiendo preguntas y me parece que es la síntesis de un montón de cuestiones que uno se replantea, de la fragmentación, de la falta de compromiso, de la falta de unidad de acción, de este tema de que la democracia en definitiva no ha venido a resolver los problemas de la gente o de las grandes mayorías, porque tenemos un país que hoy salió el índice de pobreza, 40,1% de las personas viven en situación de pobreza en democracia. Entonces, en definitiva, sin criticar la democracia, no le ha resuelto el problema por lo menos a un 40% de la población. ¿Cuál es el problema que tiene el actual, digamos, oficialismo? Que supuestamente, yo tengo que entender, ¿no es cierto?, porque cuando emití el voto así fue, tiene que ver con el justicialismo, tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con el campo popular todo lo demás. Y tiene que ver con algo que hoy está en duda. Está en duda en una persona sumamente particular, que es Milei, que es la justicia social. Claro. Haber planteado el tema de que es un robo la justicia social, realmente que ya no solamente nos quieren volver al 55, ¿no es cierto? Antes todavía. Sí, o a la época de don Hipólito Yrigoyen, sino que en algunas áreas nos quieren volver a la época de Roca, como el tema de la educación. Sí. Con lo cual están tirando por la borda todo el hacer y el quehacer de la política, de los derechos y de lo que alcanzó el pueblo argentino con sus luchas, ¿no es cierto?, sus más y sus menos, durante más de un siglo. Claro. Entonces todo esto, pero ¿por qué en este momento lo que dice el amigo se plantea con la duda? Porque los resultados están sobre la mesa y no son los mejores. Porque más que justicia social, hemos caído en el asistencialismo. Sí, claro. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es la justicia social y otra cosa es el asistencialismo. Y esto es, digámoslo, cuando hablamos cuando dijo, ¿no es cierto?, un dirigente de la provincia de Buenos Aires, un ministro, y el plan Platita. El plan Platita no es la justicia social, indudablemente. Bueno, esto es lo que no hemos sabido resolver. Además sabemos, por lo menos, supongo que pasa acá en Santa Fe y pasará en el resto de las ciudades del país, que la misma situación de vulnerabilidad la hace a una misma persona recibir asistencia social de todos los partidos políticos. Entonces reciben de un lado, reciben del otro. Después el voto no lo definís porque entregaste un bolsón. Yo lo entiendo, pero si usted me dice que en este momento, como consecuencia del
de la devaluación que nos impuso el Fondo Monetario Internacional, dejemos hablar del crédito de Macri y todo lo demás, provocó una devaluación, eso provocó un salto en la inflación. Sí. ¿Qué puede hacer un gobierno, ¿no es cierto?, como nacional, el justicialista y todo lo demás? Tratar de ayudar a los más vulnerables. En ese hecho, en esa coyuntura, es correcto el bono que ofrece, el aumento que dan por decreto, más allá de las paritarias y todo lo demás. Eso es la coyuntura, eso está bien, porque tenemos que salir en auxilio de los más vulnerables. Porque en el plan de Milei sobran 10 millones de argentinos. Y creo que me quedo corto. ¿Qué vamos a hacer con esos 10 millones de argentinos? ¿Lo ponemos en un rincón? ¿Cómo resuelve ese tema? A mí que me lo explique el señor Milei. Y las respuestas parecen ir a con palo, le hace gatrimógimo, cachiporra Hay un dicho que todo ajuste viene con represión. Esto no es un concepto más, esta es la realidad del país. Yo lo he vivido. Ustedes saben que allá en el 55 justamente inicié mi militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no es cierto? Estaba en el 5º año del secundario, al año siguiente fui a la universidad, yo era de San Francisco, fui a estudiar medicina a Córdoba. Gracias a que la universidad, el general Perón le sacó, ¿no es cierto?, los aranceles, los costos, los aranceles y demás. Y gracias a que mi padre, ¿no es cierto?, un trabajador del gremio ferroviario, con la dignidad que le dio justamente a través de la justicia social, pudiera en los primeros años mantenerme en Córdoba, no era fácil, ¿no es cierto?, en ese sentido, y yo pudiera llegar a lo que llegué, a ser un profesional, nada más ni nada menos, me dediqué a estudiar y me dediqué a militar, y también eso es otra historia en lo personal. Pero volviendo a este tema, es la cuestión de la realidad actual. Esta es la cuestión que en algún momento tendrá que resolverse, pero a mí lo que me llama la atención, que esto que estamos viviendo en la Argentina, que hasta ahora, por suerte, de Latinoamérica ha costado sangre, aquí no ha ocurrido. Y esto es lo que no entienden algunos, que nos costó mucha sangre en la historia argentina. Pero fíjese lo que pasó en Chile, fíjese lo que pasó en Perú, lo que está pasando, lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. No hablemos de Centroamérica. El nuevo drama de los migrantes, lo que plantea el Papa Francisco. ¿Por qué el ataque tan duro al Papa Francisco? Es un problema ideológico, es un problema doctrinario, es una realidad, es la voz, como se suele decir, de los que no tienen voz. Entonces los poderes que están por encima inclusive del Estado y de los gobiernos, y ustedes entienden de qué estamos hablando, pretenden otra cosa del mundo. Esta es la pelea actual entre lo que es el unilateralismo y el multilateralismo. Entramos en otro terreno, donde, fíjese, la Argentina tiene que tomar una decisión y los justicialistas la tienen que tener claro. No es casual que en la época de la resistencia, en la época del exilio del general Perón, a los dirigentes que estaban en la Argentina, siempre les dijo dos cosas. Hay dos temas que son míos, que es de la conducción. Uno es la relación con las Fuerzas Armadas y el otro, las relaciones internacionales. Y no se puede hablar de un plan de gobierno a nivel del país sin tener en cuenta dónde estamos parados desde el punto de vista internacional. Viste que Perón tenía esa frase, la verdadera política es la política internacional. Así es. Pero vos sabés que hoy escuchaba a Alejandro Horowitz, que escribió Los Cuatro Peronismos, un libro conocido, que se editó en los 80 por allá. Discúlpeme, acabo de terminar el libro El país que estalló. Ah, sí, mirá. Y si no lo leyó y quiere conocer la verdad de lo que pasó en la Argentina desde 1810 a 1820, léalo
Mirá. Y a mí que me gusta la historia, todos los días me encuentro con una novedad. Ah, sí, espectacular. Bueno, lo voy a anotar, El país gracias. que estalló. Y él decía, en esta entrevista radial, decía, bueno, fíjense, el Perón cuando es las elecciones por la Asamblea Constituyente en el 49, saca el 66%. Y después va dando números de cómo el peronismo era un verdadero movimiento nacional de mayorías. Y dice, bueno, después hay distintos peronismos, pero vengamos al de hoy. Dice, ¿qué es el kirchnerismo? Bueno, dice, hoy Cristina, que es la conductora, porque en definitiva sigue siendo la conductora, más allá de que ahora está emergiendo la figura de Massa y demás. ¿Cuánto en términos porcentuales? 20%, 25% tendrá Cristina, ella propia. Y después también que se refugió en la provincia de Buenos Aires para atrincherarse y hacer política desde ahí. El tipo dice, a Perón le tienen que hacer un golpe de Estado, porque si no era imposible correrlo del poder. Digamos, tenía una adhesión tal, había generado una revolución tan profunda. Y hoy el kirchnerismo, entonces dice, hay un cambio, porque los comparaba, ¿viste? Es imposible creer que este es el movimiento nacional. Hoy el movimiento nacional está partido, está fragmentado en 1000 pedazos. No hay un verdadero movimiento Es nacional. lo que hemos estado hablando nosotros. Inclusive, y con respecto a lo algo, que él dice, sí. está lo que dijo en los comunes Winston Churchill. Sí. La importancia que le dio a la caída de Perón. Sí, sí. Porque le rompía el eje, ¿no es cierto? Y con la tercera posición, ni yanqui, Sí. ni marxista, como habían dividido el mundo en Yalta, ¿no es cierto? Después de la caída del fascismo, Sí, sí. Sí, nazismo, fascismo, o lo que sea, con el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El general Perón le rompió el esquema. Fíjese Sí. lo que pasó con la España de Franco. Lo dejaba morir de hambre por no haber asumido una responsabilidad con los aliados. Claro. Francia, Sí, sí, la sí, Francia sí. después de la guerra civil de Franco, Claro. mantuvo, digamos así, estuvo a un costado. Y justamente fue la Argentina, ¿no es cierto?, a ayudarlos. No solamente a Francia, fue una política de Argentina, a Italia, a Suiza, inclusive a través de la Fundación, Fundación Eva Eva Perón, hasta Japón, y inclusive a Estados Unidos, a los sectores vulnerables de Estados Unidos. Entonces, todo eso, a ver, ¿qué es lo que nos ha legado Perón? Que no es de actualidad, es de siempre. Nos dejó la doctrina, la comunidad organizada. Sí. Que no la leen, Víctor. Los militantes no leen a Perón. Primero, no leen lo que es la doctrina. Leer eso no significa volver al pasado, No, significa más actualizada que nunca en la problemática mundial desde el punto de vista político y de las relaciones entre los países y demás. Segundo, nos dejó para que se formen nuestros dirigentes conducción política. Y después, antes de morir, el modelo argentino para el proyecto nacional. El proyecto nacional, Sí. que no lo pudo expresar públicamente, pero que lo terminó de escribir con Damasco, justamente el coronel Damasco. Bueno, lo resumió en una palabra cuando volvió acá al país. Dijo, esto lo arreglamos entre todos y no lo arregla nadie. Pareciera que pareciera que los dirigentes, inclusive los nuestros, se olvidan de esa frase. Esa frase lo dice todo. A partir de ahí, tomemos de la época de la vuelta de Perón a la actualidad, nunca jamás nos hemos puestos de acuerdo en una mesa los diferentes sectores, como siempre lo trató Perón. Perón lo llamó, con mucho gusto le dio un abrazo a Balbín, con el cual mantuvo diferencias muy grandes, y con todos los sectores. Cuando él habla en el restaurante Nino, estaban todos, ¿no es cierto? Sí. Y por eso saca lo que saca de la gente que inclusive era antiperonista, termina lo votaban igual, votándolo a él. Sí. Porque votaban, ¿por qué? Aquí está el killer. Votaba por la esperanza, votaba por una Argentina que fuera para adelante y que salvara a los enconos, y votaban por la paz y el amor. Y esto tiene que ver, porque no es casual que Perón, que pudo haber enfrentado a la Revolución Libertadora y un baño de sangre, él prefirió el tiempo a la sangre. No es que se echó para atrás, sencillamente siempre fue coherente. Desde que asumió, desde que lo conocimos como teniente coronel y coronel, a cuando volvió del exilio y después murió también. Que muchos no lo entendieron.
Uno no lo entendieron y otro no es que no lo entendieron demasiado. Y no estaban de acuerdo con esto que estamos hablando. Y el costo ha sido terrible. Lo que pareciera también es que en la actualidad los partidos políticos, los que han tratado de replicar el movimiento nacional justicialista, lejos de abrir los brazos y de trabajar o gobernar para el conjunto, terminan gobernando para sectores o subsectores dentro de un mismo partido. Pasa con todo este sectarismo que hay en la política, ¿viste? Que si estás con tal, entonces el otro no va, que si si yo tengo este ministerio, los carguitos son para acá y el resto los echo. Sí. E incluso desde lo discursivo también, lo que yo interpreto es que por lo menos esta última parte de lo que fue el Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, termina teniendo un discurso, lejos de ir a las mayorías, un discurso orientado a las minorías. Así es. Entonces es muy difícil si uno desde lo político se cierran sectas y desde lo masivo le habla a una minoría. Claro. ¿Cuál esperan que sea el resultado electoral? ¿Y eso qué es? Usted, Víctor, ¿qué analiza? ¿Que es falta de formación? ¿O porque a mí hay algo que me vuelve loco? Perdón, Pablo, una cosa. Lo que sí yo veo es que tal vez haya un consenso que trasciende partidos políticos, pero que no deja de ser un consenso agroexportador. Claro. De hecho, las medidas que hoy estamos viendo cuando se prende la televisión, incluso cuando uno lo escucha a Sergio Massa, a quien estamos militando y vamos a votar con mucho gusto, escucha que la salida de esta crisis es que llueva para que se vendan los granos y el gasoducto que nos permita ahorrar dólares. Pero seguimos hablando de sacar o de la soja o de la tierra o a través de un mineral la energía para solucionar todos los problemas de la patria. Nadie habla de industria. Nadie habla de las pymes, del movimiento obrero, o sea, viste, es como que estamos esperando que la matriz primaria nos solucione todos los problemas. Por eso yo le decía recién que yo entiendo y estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con tratar en este momento como consecuencia de lo que exigió, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional, una devaluación que nos provocó una inflación, en ese sentido, tratar de rescatar a los más vulnerables, porque es una cuestión elemental en ese sentido, pero que no es el fondo de la cuestión de cara al futuro, que es lo que está esperando la gente. Claro. Y con respecto a lo que decís vos, no hace falta ir tan lejos. Vamos a ir al 83, al renacer de la democracia, en ese sentido, donde los militares nuevamente fracasan. En el siglo XX nos costó muy caro en ese aspecto, pero nosotros podemos ver desde el justicialismo, desde la provincia de Santa Fe, cómo se organizó o reorganizaron los partidos políticos cuando se dieron cuenta, después de Malvinas y demás, la revolución, el proceso de reorganización nacional, creo que así le llamaba Videla, no estaba Videla, estaba Viñón en ese sentido, abrió la posibilidad de que nuevamente funcionaran los partidos políticos, y yo recuerdo perfectamente bien que dentro del justicialismo, como en todos, salimos a, digamos así, a afiliar a la gente, había que volver a afiliar a la gente, y se lo hizo con mucho cariño y con mucha voluntad en ese sentido. O sea, se expresaba lo que antes hablábamos, que era la militancia, ¿no es cierto? Y esto ocurrió en el radicalismo, ocurría en el peronismo, ocurría en otros partidos políticos. Y dentro del justicialismo se dio un hecho que está todavía en discusión. ¿Qué hicimos? Tratamos de que realmente los dirigentes que ocuparían, digamos así, candidaturas y el día de mañana, si se ganaba, funcionarios públicos, salieran no por el dedo. El dedo es antidemocrático, nos guste o no. Puede haber momentos de coyuntura que un líder tiene que señalarlo. En un momento dado, el general Perón tuvo que hacerlo. Cristina lo hizo, ¿no es cierto? Pero eso es harina de otro costal. Me refiero a que en el año 82, cuando abre Viñón, los partidos políticos afiliaron, había en ese sentido
una verdadera compulsa interna y luego fuimos a elección interna. Claro. Y decidieron los afiliados Claro. quiénes eran los delegados o quiénes eran los que elegían a los candidatos. En aquella oportunidad, en el año 82, dentro del justicialismo, lo hicimos a través de un congreso partidario. Había varias listas, porque es normal que pueda haber, digamos así, diferentes sectores. Eso existió. El pensamiento único no es justicialista. El pensamiento único no es democrático. El pensamiento único no tiene que ver con la forma de cómo estamos constituidos desde el punto de vista inclusive cultural los argentinos, Claro. en ese aspecto. Al contrario. Y bueno, elegimos en aquella oportunidad, bueno, la fórmula fue, el candidato a gobernador fue el compañero Bernet. Después dimos un paso más adelante dentro de la provincia. Ya no fueron los, digamos así, los convencionales que en el Congreso partidario eligieron la fórmula que iba a llevar el justicialismo y que triunfó. Lo hicimos con la elección directa. La elección directa, es decir, directamente el afiliado elegía la fórmula. Que en el año 86 se hizo la elección interna del justicialismo, donde de un lado fue la elección más grande dentro de Santa Fe por el volumen de votos. Más de 200.000 compañeros 200.000. fueron los que votaron. Eso es un partido robusto, ¿no? Claro, de un lado estaba el compañero Cariñano y del otro lado estaba yo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, por una diferencia de votos, me tocó asumir la responsabilidad. Pero fíjese qué interesante, qué es lo que sucedió. ¿Sabe lo que sucedió? Que la elección fue no solamente la fórmula, eran los senadores, eran los diputados, había mayoría y minoría, eran los intendentes, concejales. En un momento dado yo voy a tomar, porque es importante, un sector, el de los senadores. Son 19 departamentos, Sí. había 19 candidatos a senadores. Sí. 10 que triunfaron tenían que ver conmigo, 9 tenían que ver con Raúl Cariñano. Claro. Cuando yo hice mi campaña, al lado mío, cuando iba a cada uno de los departamentos, estaba el senador, no de Cariñano ni de Revilio, estaba el senador del justicialismo. Entonces, ¿sabe cuántos senadores sacamos? 16 de los 19. 16 eran nuestros. Es totalmente otra lógica. Parecido a lo que acaba de ocurrir, ¿eh? Parecido, pero, Donde vos tenías la lista de diputados por un lado. La lista No, y además que cada por espacio- otro. pero hay que agregar algo más. En esa época sí existía la militancia. Claro. En esa época no se arreglaba, una campaña no costaba millones de dólares, ni tampoco los medios, sobre todo la televisión, costaba tanto. Es que había comunidad organizada, digamos. Exactamente. Y tenemos- los compañeros, ¿no es cierto?, eran los que vivían pintando, etcétera, etcétera. Era una cosa... Sí, bueno, sí, era- totalmente distinta. a eso le sumábamos lo que yo se llama la masa crítica. Fíjese, ¿sabe con qué nos encontramos en el 83? Con los compañeros que se habían formado también desde el punto de vista doctrinario. Entonces, cuando Bernet llegó al gobierno, le fue fácil buscar quiénes eran los candidatos a ministro, Claro, a claro, secretario. secretario. Estaban todos formados, secretarios. Era gente formada. Y cuando vine yo, con más razón, Claro. esa masa crítica se fue Sí. perdiendo, porque el Partido Justicialista, como les dije yo, con el tiempo la militancia fue dejada de un lado, ¿no es cierto? Inclusive irónicamente lo ninguneaban a los dirigentes porque no hacía falta. El gobernador que estaba de turno, que era uno que se veía correr en auto, no necesitábamos de la militancia. No, pues La rosca, era la rosca. Lo votaban Este sin militancia. Discúlpeme, este proceso que vivimos en la actualidad, ¿no es cierto?, tuvo que ver durante muchos años para atrás, que se fue sumando y ahondando y tenemos las consecuencias ahora. Yo no le echo la culpa a Carlos Alberto Reutemann, porque Carlos Alberto Reutemann
no era político ni era peronista, ¿no es Claro. cierto? Fue de alguna manera producto del presidente de la Nación, que era Claro. Carlos Menem, que me lo metió por la ventana en ese sentido a través de la Bueno, ley de Lema. es Y- de los primeros outsiders, Claro. Reutemann, ¿no? Claro, como Palito Ortega, Sí, sí. ¿no es cierto? Bueno, fue una idea, no vamos a entrar en el tema ese, Sí, sí. pero evidentemente que lo que pasó con los años, los gobiernos nuestros, fíjense después, ¿no es cierto?, lo que fue Menem y lo que fue los Kirchner, son dos cosas diferentes. Yo siempre digo, bueno, Menem tiró el alambrado a la derecha y los Kirchner lo tiraron a la izquierda. Y todavía estamos sufriendo esas consecuencias dentro del Sí, sí, sí. curso. Entonces la unidad de concepción que no tenemos es la consecuencia que no tenemos la unidad de acción y vivimos perdiendo las elecciones. Sí, sí. Y nos va a costar. Fíjese, les llama la atención, y lo he leído en los periódicos, que el radicalismo de Santa Fe, estoy hablando, hace 70 años que no está en el gobierno. La última vez, y yo eso no lo dicen, la última vez fue con el doctor Tessio. Ajá. ¿Y sabe por qué fue con el doctor Tessio? Porque fue el peronismo no estaba proscrito. Claro. Porque si yo elimino esa fecha que llega Tessio con la proscripción del justicialismo, o sea, era una democracia. Tampoco hubiera sido Una Tessio. democracia renga, me tengo que ir, no sé, a La época de década Hipólito Yrigoyen, del por ahí. 40. Claro, fíjese usted. Ahora pregunto yo, las consecuencias de la última elección que hemos sufrido, estamos hablando Sí, como sí. justicialista, esto no es fácil. No, el peronismo que era como un jarrón chino, y se nos cayó el jarrón chino. ¿Y que tiene un montón de pedazos en el suelo? ¿Cómo hacemos a convertir de nuevo en un jarrón? Hay que reconstruirlo, va a estar difícil. Va a costar. No quiero decir que nos va a costar 50, 60 años, pero que nos va a costar, sobre todo si somos inteligentes. Y voy a agregar una palabra que es muy importante y que está en desuso. Y que en la política, llegado el momento de la verdad, en el plano, justamente cuando vos no pensás en lo personal, en los intereses, inconfesables muchas veces más, es la grandeza. La grandeza hace un perfil del ciudadano. Y el hombre político, con más razón, si es un dirigente, realmente, llegado el caso, tiene que tener grandeza. La picardía en la política está bien. Hay líneas rojas también que no se pueden cruzar, porque cruzarlas ya entramos en otro terreno, que no es parte de la democracia, es parte de las dictaduras. Sí. Pero la grandeza es lo que nos falta. En los grandes debates, dentro de lo que son el Congreso de la Nación, la legislatura provincial o los diferentes sectores, digamos, de la institucionalidad, eso tiene mucha importancia. Y todo eso lo termina captando, fíjese, ¿captando quién? La ciudadanía. Yo puedo darle muchos ejemplos de cosas que no viene al caso hacerlo, de unos y otros, ¿no es cierto? Que no tienen nada, que son exabruptos de la política. Por eso la política es mala palabra, Sí, porque sí. pareciera que solamente solucionar tus problemas económicos y de figuración a través de la política. Entonces deja de ser un servicio. Claro. No es un servicio a la comunidad, sino Entonces es... no tiene nada que ver con lo que es el justicialismo. Claro. Sí, 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 sí. Hay una pérdida de valores general, social, pero que ha llegado a la política irremediablemente Y de moral, y que se también, reproduce. Tiene que ver con la Es moral verdad. del verdad. dirigente, ¿no es cierto? Como ejemplo. Sí, Es sí. verdad. Y- Los principios, Es más, ¿no es cierto? Vamos a decirlo porque más allá de que estemos en elecciones, en un caso que hemos criticado, pero el daño que le hizo incluso al Frente de Todos la filtración de la foto de la fiesta de Alberto Fernández en plena pandemia. sí. Porque daña la moral de la investidura presidencial. O sea, si el presidente te está diciendo, vamos por acá, que te voy a cuidar en la salud, te voy a cuidar, y de repente lo ves haciendo todo lo contrario,
Pareciera Eso una tontería y no, mire pero el costo. es irremontable. Sí. Mire el costo. Porque Sí. se te cae una figura que se supone que es un faro, un modelo de hombre, un modelo de persona, que va a representar a los argentinos al extranjero y que va a guiarlos. Y el que te está guiando está haciendo todo lo que no tiene que hacer. Bueno, entonces, Sí, hay una decadencia moral y también en términos de construcción política, digamos, lógicas y muy... sí, ¿cuánto tiene que ver Tampoco con...? puedo, como ocurrió, no voy a dar el Sí. nombre, en el Ministerio en el Banco Nación, donde Ajá. acaban de hacer un contrato por casi 9 millones de pesos mensuales. Bueno, Esto claro. es una locura total. La gente lee eso y se pone Sí, loca. claro, ¿quién Y gana 9 entonces millones de tiene pesos? razón. Entonces tiene razón. Pero cuánto que falta, algo que decías hace un rato, Víctor, permití tutearte, de entender qué es el justicialismo. Vos decías, bueno, yo estoy nacional, popular, humanista, cristiano. Bueno, uno se tiene que ir encasillando y cumpliendo con ese conjunto de valores, porque si no, no solo que queda fuera del justicialismo, sino que tendría que quedar fuera del ejercicio de la política. Porque la Sí, sensación, sí. ¿cuál es? La sensación que eso quedó todo al costado. Y que jugamos el interés personal o de grupos o sectores. Facciones. Por eso Perón hablaba de lo sectario y excluyente. El peronismo no es sectario ni excluyente. Resulta que hemos caído en las dos ese cosas. error, Sí, sí. ¿no es cierto?, en los últimos tiempos y estamos pagando las consecuencias. Que no solamente es el justicialismo. Y le voy a decir más. Yo como ciudadano, ustedes, podemos tener, porque, a ver, en la democracia se gana y se pierde. Ujú. El militante no es el que siempre gana, es el que siempre lucha. Claro. Ya desde la época de los romanos. Esta es la verdad de la historia, ¿no es cierto?, del hombre, del Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens? Homo es mono, sapiens es sabio. Ujú. En un momento dado, antropológicamente hablando, el hombre se produjo un chip. Y tiene conciencia, el resto de los animales no. No vamos a entrar en ese terreno porque es otra Tenemos historia. para discutir. Pero bueno, es lo que somos. Somos una especie. Sí. Y ahora con las tecnologías modernas, y si usted lee a Harari, ¿no es cierto?, le está diciendo, ojo, que estamos ya traspasando con la inteligencia artificial Sí. y corremos el riesgo de perder el control Sí. de nuestra especie. El poshumanismo del se llama, del ¿viste? humanismo, Sí, 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 ¿no es sí. cierto? Y pasamos al transhumanismo. Claro, claro. Bueno, ya entraríamos en otra cuestión otra que no es discusión. el caso de ahora. Sí. Víctor, te consulto, ¿cuánto crees que afectó en esta cuestión del sectarismo la conducción de Cristina? ¿Crees que ahí hay un problema o viene de antes? ¿En qué momento? Yo lo que noto mucho me parece esto de los intereses personales, las vanidades, el egoísmo, que creo que siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero hoy exacerbado y muy proyectado a la construcción política. Entonces es muy difícil construir porque hay una desconfianza constante, especulación, apartamiento. Bueno, pongámonos de acuerdo en algo. Nadie puede, hagamos un repaso rápido, Sí. nadie puede negar, ¿no es cierto?, los 20 años de kirchnerismo, Ujú. con sus pros y sus contras, con Sí, sus sí. momentos de éxito y sus momentos donde han flaqueado Sí. esos éxitos y tenemos las consecuencias. Faltó ajustar Ahora, algunas tuercas. ¿Sí? ¿Quién es el líder? El líder natural era Néstor en ese claro. sentido, que, claro, llamó la atención en un momento después de lo que pasó el 2001. Ujú. ¿Cuál era el problema que tenía el país en el 2001? Que no tenía conducción, Ujú. que estábamos a la deriva, Claro. que era un caos. La gente, más allá de peronismo, ¿no es cierto?, necesitaba a alguien que tomara el comando del país Ujú. y llevar el barco hacia adelante, porque estábamos a la deriva. Era caótica la situación. Y esto es lo que hizo Néstor. Eso es lo que valió, ¿no es cierto?, que mucha gente adhiriera, más allá de la cuestión ideológica, porque este es otro tema, el de la ideología. Y ojo que estábamos ya en el siglo XXI. Sí. La ideología es del siglo XX. El justicialismo, ahí está, no es ideología. No. Perón anatemiza la ideología, como el Papa Francisco. Habla de la doctrina, atenti. Sí, Nosotros diferencia. no estamos en el tema de izquierda y derecha. En la No. actualidad, hablar de izquierda y derecha es hablar del pasado. Y sin embargo hablamos, Sí, sí. ¿no es cierto? Más, usted habla del liberalismo, no, bueno, el neoliberalismo.
Y sí, y el populismo, y hay de derecha y hay de izquierda. Sí, sí, sí. Como le guste. No sirve para partir Sí, ahora están comparando a Trump, que es proteccionista, con Milei, que es aperturista. Entonces vos decís... Por A mí me eso. causa gracia porque parece que la derecha siempre está cada vez más lejos. Primero era la derecha y ahora ya es la ultraderecha. Y Pero, mañana va a ser ¿qué es la... lo que pasa? no sé. Muchas veces los afiliados, los Se nos queman las categorías. los que son parte de un partido político, de un movimiento, le exigen al líder natural, ¿no es cierto?, que tomen decisiones que muchas veces son acertadas y otras veces en la vida no son acertadas, ¿no es cierto? Y esto es lo que le ha sucedido a la señora en ese sentido. Bueno, vamos en última instancia. Seguramente que el haberlo elegido, la maniobra de él, ella, hacerle la Verónica, ¿no es cierto?, a Macri, que se comió la curva, nunca se imaginaron que ella se ponía en número 2 y le ganamos las elecciones. Bueno, ella confió en este muchacho Fernández, siendo que Fernández durante 10 años, en sus 2 gobiernos, salvo al principio que fue parte como jefe de gabinete, fue duramente, cuestionaba al gobierno de Cristina, y sin embargo Cristina lo eligió para ser cabeza del futuro gobierno. Ahora, ¿se equivocó Cristina o de alguna manera traicionó lo que pretendía Cristina? Bueno, este es un tema que ha tenido las consecuencias que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Y si a eso le sumamos a un verdadero trípode, porque se sumó ¿a quién? A Massa. Massa tenía su propio partido. Y si vamos al fondo de la cuestión, Massa tenía el Frente Renovador y Cristina tenía Unidad Ciudadana, y el justicialismo pasó segundo término, y el candidato a presidente tenía unos amigos con los cuales he tomado el vermú los domingos, los sábados a la mañana en Corrientes y Callao, y no lo digo peyorativamente, lo estoy diciendo bien, ¿no es cierto? Entonces, no siempre las decisiones que toma un líder deja de ser líder, pero también puede equivocarse, no por culpa de él, sino porque no se dan las circunstancias. O sea, porque la persona en la cual vos confiás no cumple lo que esperás, o porque la circunstancia, ¿no es cierto? Porque la vida, bueno, ¿qué es la vida? Es parte de lo que es la persona, ¿no es cierto? O es el azar y la circunstancia. Fíjate, Ortega se dice, el hombre es fruto del hombre y sus circunstancias. Y yo le agrego el azar. Y usted me dice, ¿por qué, doctor, le agrega el azar? No se me ocurre a mí, no me puedo acordar el nombre de un pensador, escritor francés, donde agregaba la palabra azar. Y yo en la vida me ha tocado ciertos hechos que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con las circunstancias, pero hay cosas que yo las remito al azar. Y a partir de ese hecho se produjeron otros que llevaron a tal o cual cosa. No me voy a poner a describirla aquí porque no, sería muy largo, ¿no es cierto? Cuando yo llegué a ser en el segundo gobierno del doctor Silvestre Benni, subsecretario de Salud Pública. Yo de ninguna manera, yo había dejado atrás el CONINTE, me había recibido de médico, una santafesina me trajo para este lado, estuve 3 años encerrado, así, en el hospital piloto, el hospital Cuyen, como residente, haciendo la práctica acelerada de la especialidad dentro de la medicina, era lo mismo, ¿no es cierto? Y en un momento dado salí ¿a qué? A funcionar como médico. Y entre ellos toqué un timbre, ¿por qué? Porque como peronista buscaba un trabajo, además de tener consultorio, como todo médico, ¿no es cierto? Y entre ellos a las obras sociales, los sindicatos, y fui a la UON. Y me dijeron, bueno, cuando se produzca una vacante, lo llamamos, y me llamaron. Bueno, resulta que en la famosa campaña que ganó Cámpora Solano Lima y el doctor Silvestre Benni
que también puedo contar por qué sale Silvestre Beni en Santa Fe, ¿no es cierto? Yo nada que ver, pensar, ni hice campaña, porque tenía que dedicarme a trabajar para llevar el sustento a mi casa. Y el azar quiso que un día pasara yo, era domingo, estaba de guardia, ¿no es cierto? Y pasé por la UOM, vi gente y me bajé a saludar a los compañeros. Y da la casualidad que estaba el compañero Penici. Penici era un hombre de la resistencia, como fui yo, ¿no es cierto? Ahí lo conocí. Bueno, pasó el tiempo, charlando y demás, y resulta que el candidato se ganó la elección, el Frejuli, y el doctor Silvestre Beni dijo, tengo 6 ministerios, 3 para el peronismo y 3 para mí, pero vamos a hacer un gobierno integrado, donde hay el ministro de un lado, pongo el subsecretario del otro, si no voy a tener dos gobiernos y no puede ser. Bueno, en el área de bienestar social, lógicamente, el gobernador se quedó con los 3 ministerios más importantes, el de gobierno, el de bienestar social y el de hacienda y finanzas. El resto se lo dio al peronismo. En ese caso, ¿quién eran los representantes del Frejuli? Que estaban medio enfrentados con el PJ en aquella época, que estaba Marini de presidente del partido. Bueno, por eso aquí hubo doble vuelta en Santa Fe. Bueno, muy sencillo, los representantes eran los gremiales, Penici por el norte y Rubeo por el sur. Penici era la UOM y Rubeo era la carne, como se le dice, de los frigoríficos. Y bueno, le tocaba al justicialismo el subsecretario de Salud Pública y tenían el nombre, era el doctor Tomás Verdad. Un compañero militante, médico, que después fue intendente de Santa Fe, Tomás Verdad, ¿no es cierto? Y el doctor Silvestre Beni le dijo que tuviera en cuenta a Penici, le dijo que no era el candidato adecuado. Entonces se enojó, pero ¿cómo usted nos va a poner el nombre? De ninguna manera. Y le dijo las razones y el porqué. Bueno, no viene al caso. El hecho es que el doctor Silvestre Beni era médico, oncólogo, cirujano, dijo, necesito un subsecretario que conozca el gremio médico porque los médicos somos muy jodidos, dijo. Así, esto me lo contó Penici, mira lo que me pasó. Dice, y segundo, porque necesito a alguien que conozca los hospitales. Punto. Bueno, ahí hubo un tironeo hasta que en un momento dado, esta es otra cosa que hay que aprender. Una cosa es discutir con un candidato a gobernador, a presidente o a intendente, y otra cosa es discutir cuando ese candidato es ya elegido. Entonces vos ya no estás discutiendo, ¿no es cierto? No tenés la última palabra ya. Con el candidato, estás discutiendo con el gobernador de la provincia, y eso tiene su valor. Claro, eso sí, se lo por supuesto. supe decir a Perotti. Ojo, una cosa es cuando vos sos candidato y otra cosa es cuando ya sos, cuando sos gobernador, porque la charla es diferente. Y en esa circunstancia, bueno, el Partido Justicialista tuvo que salir a buscar otro candidato que supliera al candidato que quería llevar. Y bueno, la circunstancia quiso que me buscaran a mí. ¿Por qué me buscó a mí? Porque cuando esa tarde de calor que yo pasé por la UOM y me bajé como un ciudadano más y un médico domiciliario, le contaron a Penici que yo había estado 4 años preso en la época del CONINTE, que yo era un hombre de la resistencia y Penici también era de la resistencia. Claro, le tocaron el corazón. Y él se acordó de eso y le dijo al vicegobernador Cuello, que pensaba en otro nombre, dice, déjame que yo creo que tengo el nombre para llevarle. Y cuando lo llevaron, ¿no es cierto?, le preguntó el gobernador, le dijo, ¿y quién es fulano de tal? El doctor fulano de tal. ¿Usted me pidió de que fuera que conociera el gremio médico, gobernador? Sí, es el vicepresidente. Yo en esa época
me dedicaba a la parte gremial. Era vicepresidente del gremio. Fíjese usted. Y segundo, que conociera los hospitales. Estuvo 3 años encerrado en el hospital. Claro. No tengo más nada Sí, que sí, hablar. sí. Dijo. Entonces, dígame, ese hecho que ocurrió, Claro. que una tarde yo paso y me Ahí bajo, estuvo el azar. ¿tiene que ver con el hombre? No. ¿Tiene que ver con la circunstancia? No. Tiene que ver con el azar. Azar. Espectacular. Disculpe, Es muy bueno. Muy bueno. disculpe. Es una anécdota para contar. Quiero que pedir disculpas por esta No, Está bien, es Víctor. buenísimo. contar esta anécdota por aquello de que el hombre, su circunstancia y El azar. a mí me enseñaron a agregar el azar. También ocurre en la vida. Bueno, Víctor, Víctor. yo tengo una. No sé, ¿hacemos una pregunta, si más? Tenemos un poquito de tenemos... tiempo. Sí, me interesa preguntarle también, porque usted vivió, siendo gobernador de la provincia, la hiperinflación. Momentos muy difíciles. Sí, puntualmente la hiperinflación en materia macroeconómica. Fuera solamente la hiperinflación de 4.000, no Claro, del 130. no, del 4.000. Del 4.000. Entonces la pregunta es, porque también pareciera a veces que los estados que no son el nacional fueran como un hijo bobo, ¿no? Que no puede desarrollarse si no es a través de la política nacional. Bueno, ¿Qué tiene la provincia para enfrentar o para atemperar los efectos de una inflación, una Claro, hiperinflación? nosotros llegamos, ¿no es cierto?, con un triunfo arrasador, esta es la verdad, Sí. porque 44 a 28, algo así, fue un triunfo del justicialismo, ¿no es cierto?, que quedó en la historia, en ese sentido. Porque después hay más votos, que me hay de diferencia, pero también la población cambia. En el 87 había tantos millones de electores, o cientos de miles de santafesinos y en la actualidad hay muchos más. Entonces, y bueno, uno venía, pero ahí está el problema. En un momento dado nos encontramos con una serie de hechos. Lo primero, cuando me senté en la poltrona, como hablan los periodistas, del brigadier López, el primero que recibí fue el ministro de Hacienda y Finanzas. Y me dijo, gobernador, estamos en rojo. Claro. Y yo lo miré y le digo, me imagino, porque algo de eso me había hablado Bernet. ¿Qué es lo que pasaba? Esto nadie se acuerda. En esa época no había coparticipación federal, eso que quiere sacar Milei. Entonces yo pregunto a los compañeros y no compañeros gobernadores que hoy están al frente de las provincias o que ganaron y van a hacer, ¿van a aceptar esto que plantea, Milei, que no haya coparticipación? El compañero Bernet, gobernador, toda la semana tenía que ir a golpear la puerta del Ministerio de Hacienda en La Nación, ¿no es cierto? Para que le pasen lo que le correspondía, y nunca le pasaban lo que... Por eso llora y grita y pelea Schiaretti, dice la verdad, más allá de las posturas políticas, estoy hablando del tema de lo que le corresponde a la provincia, porque las provincias, ¿no es cierto? Están luego Santa Fe, Córdoba, Mendoza, tienen un gran poder en el aporte que hace a la nación. Cuando nosotros conseguimos, yo era gobernador, ¿no es cierto?, conseguimos de Alfonsín que mandara la ley de coparticipación federal. Ahí está la coparticipación primaria y secundaria, para que la gente entienda. La primaria es la división entre la nación y la provincia, y arreglamos 50 y 50. Lo recauda la nación, porque este tema de la renta que recauda la nación, la pelea viene de lejos. La pelea de Urquiza con Rosa tuvo que ver con eso, más allá de lo demás. No me hagan hablar de historia. El puerto de Buenos Aires. No hablemos de historia, ¿no? Una batalla histórica, digamos, de claro, principio. Porque el reclamo de Urquiza tenía que ver con eso, que él estaba gobernador de Entre Ríos. Bueno, 50 y 50. ¿Sabe lo que significó conseguir eso? Con el tiempo eso se perdió. En la época de Menem, con los problemas que había, con Cavallo de el 1-1 y todo lo demás, por la hiperinflación que ocurrió en la época de Alfonsín, que le costó nada más ni nada menos que la presidencia en mi gobierno, usted que anotó la hiperinflación, anote en este caso la ida nada menos que del presidente de la nación. Después, cuando estuvo Menem, ¿no es cierto?, Cavallo
porque en el corto periodo de un año que estuvo Menem, el primer año, hubo 2 hiperinflaciones, con Rapanelli y luego con Herman González. Sí, sí. Y lo llevó a Menem a llamarlo a caballo y meter el 1 a 1. Ahí es como Ahí si se no calmó. hubieran pasado las 2.20, Claro. ahí se estabilizó la cuestión. La desesperación de la gente en la hiperinflación, no te cuento lo que era, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó con la coparticipación? Que se votaron nuevos impuestos y se quedó la nación. No, Y incluso en también, estos momentos estamos 7-3. también se pasaron gastos a las provincias, ¿no? Bueno, La espera, educación, la salud. 7-3. Y creo que me quedo corto. Claro. Y entre otras cosas, el compañero Menem, ¿no es cierto? Muy simpático, Sí, me tiró por la ventana, entró de un lado las escuelas y del otro lado los hospitales. Oh, claro. Y Un si te combo he visto, letal. no me acuerdo. Para no contarle lo que pasó en el plano militar, los alzamientos. Claro, fue toda esa época de cara pintada. No de Semana Santa, los que vinieron después, ¿no es cierto? La tablada y... Sí, Claro, Sí, sí. aquí en Corrientes, con Rico, Ujú. y después con Senelín, Ujú. y todo lo demás. Es decir, ocurrieron un montón de cosas. El asalto a los supermercados, el tema del problema que ocurrió de algunas tonterías que hicieron, que no fueron tonterías, con Banrel. Y que yo me voy La destitución y fue que de... yo me doy el lujo de decir que corrupción, lamentablemente tiene que ver con el ser humano, que no es una virtud, es al contrario, Sí, ¿no es sí, cierto? claro. Pero que existe desde que existe el hombre. Lo que importa, además de la corrupción, que es más importante aún, es la impunidad. Y en mi gobierno no hubo impunidad. Claro. Porque fueron presos los que tenían que ir presos. Después, la justicia es la que dictaminó. Claro. Y podría hablar de muchas otras cosas más. Entonces, en su momento, yo dije, en este aquelarre que ocurre, algo tenemos que hacer que tenga que ver con el desarrollo y todo lo demás. Y yo era médico, me hubiera gustado hacer un hospital. No lo hice. Y terminé tomando una idea de Bernet, que eran los gasoductos regionales. Y hicimos nada más, y con un crédito de México, hicimos y pagamos los gasoductos regionales. La provincia del centro norte y el sur que llegó hasta Rufino. Y eso era de administración estatal. Por eso es con administración estatal. O sea, en plena época de privatizaciones... Sí. Claro, Sí. exactamente. Por eso es que Perotti, que también ha trabajado en el tema de gasoducto, Sí. dijo hace 40 años, No sé. casi 40 años que no se hacía un Claro. gasoducto en la provincia. Es de la época De mía. su gestión. Es de la época mía. Y no estoy pasando ninguna Ninguna factura. ninguna factura. bien. No, en política no aparecemos factura. En ese sentido, pues no tienes, no No cabe. sirve, no sirve. Bueno, Usted dijo algo interesante, que a la gente a lo mejor le va a gustar. Y que en la vida, no solamente en la política, hay facturas que no se pagan y que no hay que tratar de cobrarlas. Sigamos adelante. ¿Me entiende, no? Sí. sí. Entiende. Porque si no, ocurren otras cosas. Y eso atrasa. Y esto es un error que se suele cometer en la política. Es verdad. Una cosa son las picardías y otra cosa es traspasar esa línea roja típica de las que son las dictaduras. Pero hay las otras facturas que se dan en la política y que no hay que estar detrás de esas. Porque no se pueden cobrar, porque no hay que cobrarlas y porque hay que seguir adelante en ese aspecto. Bueno, doctor, la verdad fue un lujo poder conversar con usted. Seguramente lo sigamos con algún vinito, en alguna cena, en algún momento. Si No. Fito, gracias a Fito Arias que lo trajo hasta acá el doctor. De nuevo, gracias, Fito. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron prendidos. La verdad, enriquecedor poder escuchar. Gracias a ustedes, sobre todo, porque, claro, nosotros ¿qué podemos ofrecer? No siempre nos han tenido en cuenta. Y ese es un error. La experiencia. Claro. Mire, hay un dicho de Bonavena. Ajá. Mire de quién De hablo. Ringo. Boxeador. Bonavena dijo, y bueno, ¿qué es la experiencia?
es un peine que te la dan cuando estás calvo. Es decir, la gente mayor, como la nuestra, con tantos compañeros, que formaron la masa crítica del justicialismo, no han sido tenidos en cuenta y se han equivocado, porque cuesta mucho formar un dirigente, ¿no es cierto? Y más con experiencia, porque una cosa es ser un referente, un militante, y luego llegar a ser un dirigente, llegar a ser un funcionario y que funcione, ¿no? Como dice que tiene razón la expresidenta, hay funcionarios que no funcionan, y bueno, cuando no funcionan hay que tener la capacidad de llamar al compañero, si es un compañero, y decirle tenés que dar un paso al costado. Pero hay que poner la cara, no todos la ponen. Yo lo hacía, lo llamaba al compañero y a algunos le decía tenés que hacer banco un tiempo. Y vamos a ver cómo sigue. ¿No es cierto? Entonces, esto es así. Bueno, doctor, muchísimas gracias y gracias a ustedes, en contacto. Y que tengan éxito, porque son los que la responsabilidad cae sobre ustedes. Esta es una mochila que se la cargamos a ustedes. Nosotros lo que podemos es ayudarlo a llevarlo un tiempito, nada más. Sí. Después... Y nosotros estamos involucrados en el proceso de lucha que es largo y nos va a trascender. Recuerden a los que están prendidos suscribirse a Satélite Azul, canal de YouTube, y bueno, seguirnos en Twitch y en todas las plataformas. Gracias, Víctor, nuevamente. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a ustedes.